En Radio El Conquistador Red Los Lagos presentamos Vida y Adicción, un programa de conversación sobre la problemática social transversal del consumo de drogas. Conduce la psicóloga Carolina Cárcamo Hernández y el trabajador social Fernando Reyes Bruna. Una iniciativa que cuenta con el financiamiento del FNDR del Gobierno Regional de Los Lagos y el apoyo técnico del Centro Clínico y Comunitario de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt. Hola, ¿cómo están todas y todos? Hoy día en Radio El Conquistador en la 91.7 con un día de lluvia, un nuevo lunes, como todos los días lunes, conversando sobre la prevención en temas de adicción a drogas. Quiero contarles que hoy día estamos en una jornada que hemos denominado coloquio, conversando sobre distintos temas de adicciones que se está realizando en las dependencias de la Universidad Austral de Chile, en la aula magna. Hemos estado desde las 10 de la mañana, va a durar hasta las 17 horas y uno de nuestros exponentes, Álvaro Castillo, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Álvaro. Gracias por la invitación, Carol. Para quienes no conocen, Álvaro es director del Núcleo Milenio. Cuéntanos un poco, Álvaro, qué es el Núcleo Milenio, para que la gente que nos está escuchando conozca, sepa qué es lo que hacen a grandes rasgos. Sí, bueno, el núcleo se llama Núcleo Milenio para la Evaluación y Análisis de Políticas de Drogas y es un centro que recibe financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, específicamente de la Iniciativa Científica Milenio, que lo que hace es financiar y apoyar la investigación colaborativa en base a áreas sensibles, prioritarias, en este caso el tema de la política de drogas. Es un proyecto altamente competitivo, asociativo, de investigación asociativa. Es complejo cuando uno habla de políticas de droga, a veces se ve como algo muy lejano, pero y en general cuando uno habla desde las políticas, lo ve como algo desde arriba, ¿cierto? Pero a nosotros nos ocurre que en nuestro centro, donde llevamos a cabo tratamiento a personas que tienen problemáticas de consumo de sustancias, finalmente es la implementación de aquellas políticas que están diseñadas. ¿Cómo ven eso ustedes en esta política que está arriba, ¿cierto?, a nivel nacional y en la implementación? ¿Cómo se contrasta eso? Sí, nosotros estamos tratando de hacer una aproximación comprensiva de las políticas públicas relacionadas con el tema de droga. Y las políticas públicas pueden ser a nivel nacional, pueden ser implementadas a nivel local. Nosotros desde nuestra formulación nos planteamos como un centro que está interesado no solamente en conocer los impactos o los resultados de las políticas públicas, sino que además de comprender los procesos de diseño, implementación, y obviamente los resultados tienen que ver con el diseño de una política y por supuesto de la forma en que es implementada. Muchas veces, y esto es como el curso de políticas públicas que uno puede realizar en el pre o el posgrado, uno habla de las políticas públicas como algo que se piensa en base a una problemática. En este caso, por ejemplo, el consumo de sustancias, ya sea o el tratamiento, o la prevención, o lo que sea, o el control de una sustancia. Luego esa problemática tiene una bajada, ya sea en una normativa, en una ley, en una orientación técnica a partir de un servicio o un ministerio o lo que sea. Y después esa bajada es implementada en el territorio y a veces ese diseño previó o no anticipó cosas que después ocurren, o hay veces que esos diseños están mejor realizados, por ejemplo, y consideran distintos escenarios en los cuales pudieran implementarse una política. Y aquí pueden pasar muchísimas cosas en el proceso de implementación. Y esto es particularmente problemático o complejo, más que problemático, complejo cuando uno habla de una política nacional, cuando las realidades dentro de un territorio son tan diversas. Cuestiones geográficas, sociales, demográficas, culturales. Lo conversamos en el camino. Nosotros, la región de los lagos tiene alto índice de consumo de alcoholismo, por ejemplo, y también hay temas culturales asociados a la ruralidad y el consumo de alcohol.
que muchas veces cuando se establece una política pública, bien tú lo decías también en tu presentación, cuando se trata de estudios que están hechos en el extranjero y cómo eso lo implementamos finalmente en Chile cuando son drogas diferentes. ¿Hay temáticas que se están viendo desde ustedes, por ejemplo, en temáticas específicamente de alcohol? Sí, nosotros como somos un grupo diverso, varios trabajamos o hemos trabajado en el tema de alcohol desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, desde una identificación de políticas públicas y hacer un barrido de las políticas públicas relacionadas con el consumo de alcohol, desde, por ejemplo, los aspectos tributarios relacionados con el control de la disponibilidad física, con el tratamiento, etcétera. Por ejemplo, una de nuestras investigadoras, Francisca Román, junto a otro de los investigadores del núcleo, Sebastián Peña, hicieron y publicaron hace un par de años un artículo muy comprensivo de una revisión exhaustiva de las leyes y los proyectos de ley relacionados con el tema de alcohol en Chile. Publicaron en una de las mejores revistas de adicciones, que es Addiction. Y es parte de lo que estamos haciendo, no solamente con alcohol, sino que, por ejemplo, con cannabis. Estamos tratando de identificar, no solamente en Chile, además, sino que distintos modelos regulatorios relacionados con el tema de cannabis, etcétera. Además de investigación epidemiológica, por ejemplo. Por supuesto. Bueno, es un tema súper amplio el tema que tú mencionabas, el tema tributario. El alcohol es una de las drogas que es muy accesible. Si bien es cierto, se han implementado últimamente políticas que ayudan quizás a un mejor control, pero que finalmente es una droga muy accesible a la comunidad, a pesar de que, claro, los menores de edad hoy día no pueden hacer una compra directa, entre comillas, pero sí, por lo menos lo que uno ve y nosotros mismos en el centro clínico llega también muchas solicitudes solo por consumo de alcohol y muchas veces no por otro tipo de droga. Sí, acá hay distintas aproximaciones que uno puede tener a la regulación, por ejemplo, de un mercado complejo como el tema del alcohol. Yo creo que en este momento no está sobre la mesa, ni en Chile y probablemente en ninguna parte del mundo, a entrar, no sé, por ejemplo, a la prohibición. Claro. Sin embargo, sí se pueden avanzar, y muchos países lo han hecho, en generar marcos regulatorios mucho más estrictos y comprensivos del tema del alcohol. Y esto tiene que ver, por ejemplo, como mencionaba, la disponibilidad física. La disponibilidad física tiene que ver con los puntos de venta de alcohol. Y eso se pueden regular de muchas formas. Por ejemplo, disminuyendo la densidad de puntos de venta de alcohol, disminuyendo o limitando el acceso no solamente a los menores de edad, sino que haciendo efectiva, por ejemplo, la prohibición de venta a menores de edad. Claro. En este momento sabemos que un menor de edad puede ir a una botillería y probablemente le van a vender alcohol. Porque los costos de eso son excesivamente bajos y las probabilidades de que un locatario que posee una patente de alcohol sea sancionado es sumamente bajo. Pese a que se modificó esto, la ley hace poquito, mucho, pero yo no conozco, pero me gustaría saber, por ejemplo, cuántas patentes de alcohol han sido revocadas por la venta a menores de edad desde la implementación el año pasado. Sería interesante indagar quizás en esos datos. Yo me atrevería a decir que muy poco, pero me gustaría conocer un dato y tal vez ahí hay una idea de proyecto que es muy interesante. La entrega de patentes de alcohol no solamente tiene que ver con cómo aporta eso o cuánto en el fondo se paga, por ejemplo, a un municipio, sino que las patentes también se van transando en el mercado, por ejemplo, junto a los locales, a las propiedades, son favores también, se ocupa como una forma de retribución de favores, a veces políticos. Es un tema complejo. No sé, otros países han avanzado también en disminuir los puntos de venta y los horarios de venta, restringir, por ejemplo, los días de venta. Hay países donde, por ejemplo, los domingos no se vende alcohol. Claro, son experiencias que se podrían homologar quizás acá en el país. Sí, yo creo que hay algunas que son difíciles de practicar, pero por cierto hay otras que sí se pueden implementar, que se pueden avanzar, en las cuales yo creo que pero a veces hay cuestiones que son de voluntad y hay veces que son
también cosas de popularidad. Yo también recuerdo, por ejemplo, el año... La ley del tabaco. Sí, no, pero también alcohol, no me acuerdo qué año, debe haber sido algo así como 2014. Cuando un municipio en Santiago intentó limitar los puntos de venta de alcohol y decir y por ejemplo los horarios de venta de los bares va a ser, no me acuerdo, ahora así como hasta las 12. Y hubo una oposición férrea, porque obviamente eso afecta al comercio, ¿sí? Eso no hay duda Por que supuesto. afecta al comercio. Si el punto es cuál es el balance entre el comercio, la salud y el bienestar de la población. Y uno podría decir, probablemente la cantidad de empleos que se van a perder, la cantidad de ingresos que van a generar va a producir más daños que beneficios. Ok, podemos hacer ese análisis y un punto de vista que es legítimo, pero alguien también podría decir, sí, pero la cantidad de accidentes, por ejemplo, que produce el consumo de alcohol, accidentes de tránsito, riña, violencia, además de trastornos por uso de alcohol, son increíblemente superiores. Ok, entonces podemos tomar una decisión que es informada, que está basada en datos, en información y no solamente en lo que me dice como una suerte como de aplausómetro político que a veces es lo que manda, lamentablemente. Claro que sí. Bueno, y ocurre también con la juventud, que yo creo que, bueno, te comentaba que nosotros igual estábamos haciendo algunos estudios respecto en establecimientos educacionales y muy poca problematización respecto al consumo de alcohol. Y que tiene que ver por varios factores. Uno de ellos, bueno, es el tema cultural, como te mencionaba, que es súper potente, la normalización del consumo de alcohol. Pero por otro lado está la accesibilidad y esto de entre los jóvenes de ser más bacán, se podría decir, si consumes alcohol. Entonces, también hay un tema de refuerzo positivo, se podría decir, entre los grupos de pares en el consumo de alcohol. Sí, claro, eso también, claro, hay aspectos que son culturales, que son difíciles de manejar. Es cierto que el consumo de alcohol desinhibe las conductas y en ese proceso desinhibitorio también hay muchas personas que, ¿cómo decirlo de una forma? Lo pasan bien y en el fondo se vuelven más sociables. En el fondo hay una serie de condiciones como, entre comillas, positivas de asociar al consumo de alcohol. Y en un grupo de pares eso es, por supuesto, que bien visto. Uno de nuestros colegas también del núcleo está trabajando, también junto a Francisca Román, por ejemplo, sobre el tema de las redes sociales en contexto escolar asociado al consumo de alcohol. Y, por ejemplo, han visto que, por ejemplo, los adolescentes que consumen alcohol tienen mayor cantidad de algo así como nominaciones o personas interesadas en ser amigos de ellos, probablemente porque son vistos como, no sé si líderes o personas con atributos positivos para los adolescentes. El hecho de ser extrovertido, tal vez divertido, tal vez son atributos positivos que lamentablemente, para bien o para mal, son bien vistos y favorecidos por el consumo de alcohol entre los pares, y por eso también ahí hay elementos para la prevención que son interesantes de trabajar y abordar. Claro que sí. Ahora, hay un tema que ha sido bien controversial también para nuestro país, que es el tema del consumo del cannabis, del THC. Yo estuve revisando también un poco el trabajo que realizan ustedes y sé que han incursionado un poco, indagado en el tema de políticas públicas que se han instaurado en otros países. Cuéntanos un poco de eso. Sí, yo en lo personal, ya vemos un grupo de personas, está Ariadne Rivera, Rosario Queirolo, algunas personas dentro de nuestro núcleo que hemos trabajado ya por varios años en el tema de regulación del mercado de la cannabis y como esto en diferentes lugares ha tenido diferentes impactos. Esto incluye, por ejemplo, nosotros hemos estudiado mucho el caso de Estados Unidos y el caso uruguayo en particular. Y en Estados Unidos, si bien no es una ley nacional, son distintos estados que han avanzado hacia mercados regulados y uno podría distinguir ahí qué tan regulados, porque eso varía mucho de estado a estado, pero en el fondo hay un proceso de regulación / legalización de la cannabis para uso médico o recreativo. Lo mismo Uruguay ha implementado desde el año 2013, a fines del 2013 se aprobó la ley que
regula el mercado de la cannabis, y este empezó a implementarse gradualmente a partir del año 2014 con la inscripción de personas que querían pertenecer a clubes canábicos o querían ser autocultivadores, y después posteriormente en 2017 con la venta de cannabis a través de farmacias, que es como parecido a lo que son los dispensarios de cannabis en otros países, por ejemplo Estados Unidos. Que es un poco, entre paréntesis, lo que un grupo de personas aquí en Chile también ha querido como instaurar o movilizar una conversación hacia allá. Sí, por supuesto. Esto en el fondo, y estos distintos mecanismos, en el fondo, estas soluciones de acceso a la cannabis, ya sea autocultivo, clubes o venta en el mercado, ya sea en farmacias o dispensarios o lo que sea, son las distintas vías de acceso legal que han propuesto los diferentes modelos regulatorios. En el caso de algunos casos en Estados Unidos, mucho más liberal, entre comillas, y esto está básicamente entregado al mercado. En el fondo, los dispensarios están libres de vender extractos comestibles, concentrados, todas las variedades posibles, sin mucha regulación. La regulación es básicamente tú tienes la patente y puedes vender más o menos lo que quieras. En el caso uruguayo es totalmente lo contrario, así, fuertemente regulado. Las variedades de cannabis que se pueden vender son muy poquitas, y hay un poquito más de libertad en los clubes y el autocultivo, pero también hay un grupo mucho menor de personas. Y en el caso chileno se está discutiendo esto hace harto tiempo. Hay varias propuestas. Hace poquito se estaba discutiendo la posibilidad de tener, creo que hasta 5 plantas de cannabis y la posesión de hasta 50 gramos de marihuana dentro de esta reforma a la ley para combatir el narcotráfico que está siendo abordada por el Ministerio del Interior. Esa propuesta inicialmente fue rechazada, así que hay que ver cómo avanza el tema chileno. Y te pregunto, en la experiencia en los otros países, ¿ha disminuido el narcotráfico por una parte? ¿Ha disminuido el consumo? ¿Qué dice la experiencia y la evidencia? Sí, los resultados son... A ver, ¿cuál es el principal temor para legalizar o regular un mercado? Es precisamente que el consumo, hacer más disponible esta droga, es una droga que genera daño a la población. Por supuesto. Es hacer más disponible esta droga y que, por lo tanto, el consumo aumente. Y la verdad lo que se ha visto es que en realidad el consumo no aumenta. En el caso uruguayo, hasta el momento no hay evidencia que indique que el consumo aumente. En Estados Unidos la evidencia es más bien mixta. Lo que se ha encontrado es que en algunos estados no ha aumentado, en otros ha aumentado, pero en algunos grupos de edad en particular, por ejemplo en población adolescente en general, se ha mantenido relativamente estable, en niveles altos, pero relativamente estable. Y en población joven adulta ha aumentado en algunos estados, creo que en el estado de Washington en particular, que son uno de los estados con mayor tiempo de implementación de esta ley. Y luego hay diferentes otros resultados, por ejemplo, también en términos de expectativas. Es importante mencionar que una ley de regulación de un mercado no termina con el narcotráfico. Pero razonablemente le quita una porción del mercado a un grupo de personas organizaciones que se dedica al tráfico de drogas. Claro, y no termina en el narcotráfico porque finalmente cada día aparecen nuevas drogas. Y aparecen nuevas drogas y aparecen también nuevas actividades delictivas también. Yo creo que más allá de la posición que pueda tener legítimamente cada individuo, en respecto a esto, yo creo que hay aspectos que son éticos relacionados a las libertades individuales y a la capacidad de nosotros como individuos de decidir lo que queremos con nuestro cuerpo, que me parece que es muy legítimo. Me parece que hay aspectos que son económicos, que tienen que ver con el daño que esto genera y las posibilidades de, por ejemplo, de recaudar dinero a través de la regulación de un mercado. Me parece que hay otros aspectos que tienen que ver, que son sanitarios, que tienen que ver con, por ejemplo, de qué forma disminuimos en toda nuestra capacidad como Estado de
de limitar los daños asociados al consumo de sustancias. Probablemente lo más fácil es cannabis, pero también hay propuestas y personas que están hablando de legalizar otras drogas también. Sí, y que, por ejemplo, ¿qué se habla hoy en día de la legalización de otras drogas? Esto está mucho más incipiente. Hay países y personas, sí, yo diría países que están avanzando hacia la regulación de drogas como alucinógenos, por ejemplo, que de nuevo como son los hongos, como el hay LSD, mescalina, que son extractos de otras plantas, o LSD, algunos que son naturales o que son extractos de plantas, y hay otros que son producidos sintéticamente. Y de eso hay mucho menos experiencia, pero tal vez son modelos que hay que pensar, porque básicamente de qué forma desarticulamos un mercado ilícito no regulado, donde también hay mezclas, contaminación de sustancias. Yo creo que hay que mirar con atención eso. Hay personas que dicen todas las drogas. El problema de regular todas las drogas también tiene que ver con de qué forma podemos ofertar legalmente drogas, no sé, como la pasta base. Vamos a tener dispensarios con pasta base, con heroína, ¿cuáles son los posibles costos? ¿Cuáles son los costos de salud finalmente? Fíjate que nosotros tenemos casos de consumidores solamente de marihuana que han llegado a nuestro centro para pedir ayuda a tratamiento, y cuando ya tienen personas que piden acceder a tratamiento y que son mayores de 50 años, es evidente el daño cognitivo. Lo hemos conversado con nuestros colegas, y versus otras personas que piden ayuda, que son consumidores de marihuana, que son jóvenes, no se evidencia tan rápidamente un daño cognitivo, y ellos mismos comentan, claro, tienen un problema social, familiar, económico muchas veces, por el costo que implica la compra de marihuana, pero es impactante cómo este daño cognitivo en el daño cognitivo que afecta a estas personas que son mayores de 50 años es impresionante. Sí, o sea, sin duda, sí, es el consumo crónico de drogas produce o afecta muchas esferas del desarrollo y la vida de las personas, desde, por ejemplo, aspectos cognitivos, como tú dices, hasta otras drogas. El riesgo de sobredosis, por ejemplo, es muy alto. Por suerte en Chile aquellas sustancias que producen o que tienen un alto riesgo de sobredosis son de muchísimo menor prevalencia, pero tampoco inexistente. Pero el punto aquí tiene que ver con, por ejemplo, en esta discusión de regulación, tenemos un mercado no regulado o prohibido, donde el acceso sigue existiendo. En el fondo, queremos que ese acceso sea transparente, tribute, se conozca cuál es el producto o no. Y después la pregunta asociada a eso es decir, bueno, si tenemos un mercado así, más personas van a empezar a consumir. Y eso es una pregunta que es razonablemente por supuesto, relevante. Y en el caso sabemos que, por ejemplo, la experiencia con alcohol tampoco es tan positiva, en el fondo, porque es difícil de regular el mercado, y pese a todos los esfuerzos, sigue siendo un mercado donde se le vende a menores de edad, donde revocar patentes es muy difícil, donde hay muchos intereses económicos. Y recordar que la industria del cannabis también es una industria creciente, que por ahora no está instalada, o está instalada de forma muy incipiente en Chile, pero una vez que uno abre un mercado, eso también crea nuevos intereses. Por lo tanto, hay aspectos que son potencialmente positivos y otros que son potencialmente negativos, y ahí el balance es lo que hay que discutir, proponer y debatir. Bueno, les comentamos que estamos con Álvaro Castillo aquí en Radio El Conquistador, conversando un poco en temáticas de adicción. Estábamos conversando sobre el alcohol, la marihuana también, y otras drogas que muchas veces están dentro de no solamente en nuestro país, sino también en nuestra región, en nuestra comuna aquí en Puerto Montt.
Recordar que para nosotros como centro clínico comunitario, que a pesar de que nosotros llevamos a cabo el tratamiento en adicciones, uno de nuestros puntos fundamentales es la prevención, y por eso es tan importante que nosotros abordemos estas temáticas. Queremos agradecerte, Álvaro, tu tiempo, tu disposición de haber venido y tus palabras. Cuéntame qué te pareció el coloquio. Estuvo muy interesante. Lamentablemente me tuve que perder, o me voy a tener que perder el resto de las presentaciones, pero bueno, como está siendo transmitido a través de la página de Facebook de la Universidad Autónoma, de la Universidad Austral de Chile. Perdón. Nada, espero que después poder ver la transmisión. Así que nada, está muy interesante, y creo que hay interés dentro del público, y creo que un debate a nivel nacional que sigue, que tiene que seguir dándose. Importante que se piense y se dialogue sobre estas temáticas. Bueno, agradecemos a cada una de las personas que nos escuchan, y además dejarlos invitados a quienes les interese asistir a nuestro coloquio. Estamos en la aula magna de la Universidad Austral de Chile, en la sede de Peyuco, y nos encontramos el próximo lunes a las 12 del día en nuestro programa Vida y Adicción. Muchas gracias. La adicción a las drogas es una enfermedad física y psicoemocional, y que afecta a todo el círculo familiar. Es por eso que debemos sentarnos a escuchar y hablar sin temor. Fue Vida y Adicción, un programa de conversación sobre la problemática social transversal del consumo de drogas. Conduce la psicóloga Carolina Cárcamo Hernández y el trabajador social Fernando Reyes Bruna. Una iniciativa que cuenta con el financiamiento del FNDR, del Gobierno Regional de los Lagos, y el apoyo técnico del Centro Clínico y Comunitario de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt.